¿Es lo mismo miedo a vivir que miedo a la vida? ¿Os parece que es lo mismo? No. ¿Es lo mismo el miedo a la muerte que miedo a la muerte? Pues vamos a ir desarrollando qué es lo que está ocurriendo y por qué puede ser diferente y cómo lo podemos contemplar desde otro sitio que no nos produzca pues tanto sufrimiento, ¿no? Y tanto dolor. La vida en esta tercera dimensión nos da una sensación de tiempo lineal. Lo que vivimos se nos va quedando en el pasado, nos hacemos presa de ello y vamos confeccionando la jaula que nos aporta el miedo necesario para convertirnos en nuestros propios carceleros. En estos temas de miedo, muerte, vida, se engloban grandes cuestiones que a veces nos hacen mirar para adentro y plantearnos si vivir es la mejor manera de estar o si vivir para otros es una pesadilla con la que queremos acabar. La vida no trae ni lleva más posibilidades para poder vivir que de formas distintas cada vez, ¿no? ¿La vida qué es? La vida es, según nos levantamos y abrimos los ojos, son posibilidades. Posibilidades. Para todos. Las circunstancias son las mismas. Las posibilidades son para todos. El que podamos aprovecharlas de una u otra manera, al final va a ser en cómo nosotros recibamos, filtremos, pensemos en nuestra propia vida. La vida en realidad no trae ni lleva nada más que posibilidades. Entonces, ¿por qué aparece el miedo a vivir? ¿Cuándo aparece este miedo? Evidentemente no a todas las personas. Sí que es verdad que la emoción del miedo en sus muchísimas manifestaciones pues la tenemos todas las personas del mundo mundial, qué duda cabe, ¿no? Lo que pasa es que luego, depende de los miedos, a algunos les afecta de una manera o de otra, ¿no? Yo desde luego, mi miedo a vivir nació cuando yo empecé a crear el miedo al miedo. Somos más de 7.000 millones de personas en este planeta, humanos exactamente iguales en la composición material de su cuerpo físico, pero muy distintos de otros habitantes del planeta, ¿verdad? Como los animales, las plantas, los minerales, que aún no tienen conciencia de sí mismos. Cuando yo me pongo a pensar por qué tengo o he tenido hasta hace un rato miedo a vivir, tengo que volver a cuando era muy pequeña. Porque yo me acuerdo de que cuando eres muy pequeño no tienes miedo, o sea, naces, has pasado un viaje horroroso de peligroso a través del cuerpo de tu madre, sales a otra vida, a otro medio y miedo no tienes, vienes a vivir. Llegas a este mundo y aún no piensas sobre ti, tú te haces tú en función de lo que te rodea, de tus padres, de tus hermanos, de la ciudad en que vives, de la película que empiezas a protagonizar. Película que parece que más bien es un guión que resulta que tú no has escrito, nada más lejos de la realidad. Quiero que cerréis los ojos y recordéis cuando teníais 3, 4, 5, 6 años. ¿Teníais miedo a vivir? Yo a vivir no. Por aquella época no. Empecé a tener miedo con el lógico de la edad, pues del Coco, el hombre del saco, los cuentos donde había personajes en que te raptaban y como a Hansel y Gretel pues te podían comer. O sea, esas cosas que nos cuentan para que nos dé miedo, que yo no entiendo para qué hacemos estas cosas. Pero ahí empieza a aparecer lo que es la emoción del miedo, ¿no? Aquello que me paraliza. Otros de mis hermanos humanos han nacido en situaciones en que la base de su vida es el miedo. O sea, quien nace en estas situaciones de guerra, en fin, de esclavitud, de abuso, de maltrato, los que nacen, o sea, nacen ya, bueno, viviendo en el miedo, pasando miedo y llegando a acostumbrarse a vivir con eso. Tienen miedo a la vida, tienen miedo a vivir.
Yo, para mí, siempre lo comento en las conferencias, siempre para mí viene a cuento Víctor Frank, porque, como sabéis, él cuando estuvo en los campos de concentración, para mí vivir en un campo de concentración creo que es como lo que me puede poner más cerca del miedo horroroso a vivir, ¿no? Y me hubiera hundido y pienso, bueno, él decidió vivir esto internamente, perdió a toda su familia en el campo de exterminio. Él fue capaz de vivir toda esa experiencia sin odio. Él fue capaz de salir de allí y pudo mantener su vida y continuar su vida, y de hecho pues ha escrito unos maravillosos, porque todo lo que allí ocurría lo consideró como algo que era externo y que no podía matar su alma, no podía matar su interior. Es muy difícil para mí esta conferencia sobre el miedo a vivir, ¿no? Porque a lo mejor la segunda parte, lo del miedo a la muerte, no me cuesta tanto. No quiero filosofar, no quiero explicar, no quiero comprender, entender. Todo eso alimenta mi intelecto. Creo que es más interesante el que podamos constatar para recibir al final lo que yo quiero, ¿no? Yo en realidad lo que quiero es vivir en paz, estar en paz, que es algo que no he tenido nunca en mi vida. Ahora ya, en los últimos tiempos, pues mejor, ¿no? Se puede tener miedo a vivir, Bueno, era un poco lo de antes, ¿no? Tener miedo a vivir, tener miedo a morir. Es muy distinto de tener miedo a la vida o a la muerte, porque la vida y la muerte son estadios que se continúan, ¿verdad? Nosotros además como espíritas lo sabemos, reencarnamos muchísimas veces, con lo cual los nacimientos, las experiencias como humanos que necesitamos para evolucionar, pues de alguna manera es para lo que estamos, ese es nuestro plan de vida, ¿no? Llegar, bueno, pues desde el átomo hasta el arcángel, pero mientras tanto podemos repetir curso, lo que haga falta. Y evidentemente para evolucionar, cuando reencarnamos, muchas veces nos pedimos vivir situaciones para poder solventarlas, para poder experimentarlas. Acordaros que no podemos nunca relacionar a Dios con el tema de yo vivo una vida y sufro y Dios no hace nada para remediarlo. Dios no tiene nada que ver en esto, por Dios. Dios no es un Dios que nos permita hacer sufrir, somos nosotros los que elegimos las lecciones, ¿no? Y el miedo es una lección a veces de vida, quizá para superarlo. Hay que sacar el tema de la muerte y de la vida cotidiana. Fuera de las consultas médicas, fuera de las consultas terapéuticas. Cuando uno tiene miedo a vivir, suele intentar esconderlo. En la vida cotidiana, el miedo a vivir se esconde en la persona. Muchas veces detrás de una máscara de fuerza, de ira, de autoridad, de coraje, de no pasa nada, de esto es lo que hay, de resentimiento, de tristeza. Yo, por ejemplo, siempre he dado una imagen de mujer fuerte, valerosa, no me conocéis, pero vamos, mi familia, mis amigos, no sé qué, no os podéis imaginar, que eres la fuerte, puedes con todo, ¿tienen ni idea? No tienen ni idea, por favor. Yo he sido la mujer más miedosa del mundo, que por necesidad se ha tenido que hacer valiente, pero eso no quita para que yo por dentro me muriera de miedo. Me acuerdo que en el año 92, con aproximadamente 30 años, dos amigos del grupo de amigos, que era un grupo muy grande, que nos veíamos todas las semanas o así, se suicidaron, dos, en el mismo año. Y otro murió de SIDA, después de haberse liberado del tema de la droga y tal, pues como unos 8 años antes ya tenía su niña, su familia, su tal, y murió. No sabíamos nada del miedo profundo que sentían estos amigos, está claro, ¿no? Yo me planteé, pues vaya mierda de grupo que somos, que solamente nos juntamos para reír, ponernos, pasárnoslo bien, y resulta que hay dos personas que que están atormentadas, ¿no? Porque yo creo que uno tiene que vivir muy atormentado, tener un pensamiento muy atormentado para tener en su vida la intención de suicidarse.
Yo creo que eso, que no sabíamos nada de ese miedo, que les horrorizaba. Por aquella época, pues ellos tenían 30, a lo mejor yo tenía 32, lo cierto es que éramos jóvenes tratando de abrirse camino, de divertirnos lo más posible. Fiesta, a mí me gustaba mucho la fiesta. Ya os lo he dicho en otras ocasiones, en otras conferencias, ¿no?, donde os decía que mi hijo Nico y yo teníamos un pasado común en otra vida, de vividores, y bueno, yo creo que mejor le voy a dar a esta palabra toda su extensión. Y es un patrón, en realidad, que me cuesta mucho soltar. Yo creo que fuimos libertinos, ¿eh? Esa palabra es como mucho más. Libertinos, en toda la extensión de la palabra. Yo también descubrí que la fiesta me permitía olvidar, o dejar pasar, o suavizar, lo que a mí me parecía una vida durísima, de madre separada, con hijos a su cargo, desde los 21 años, que me marché de casa de mis padres, pues de muy malas maneras, y entonces pues nunca más volví hasta ahora, que, bueno, hasta ahora, qué tontería, en aquel momento y lo que duró. Yo sola, frente al mundo, que salía a comerme y que me estaba comiendo a mí. Por aquel tiempo yo creía que éramos como setas, ¿no?, que la vida pues te traía suerte o mala suerte, y que bueno, pues tú nacías en un sitio por suerte y a lo mejor tu familia tenía pasta y tú vivías muy bien, ¿no? O sea, que todas esas cosas eran como condiciones más que opciones, ¿no? Los caracteres, o sea, esto es lo que hay. Bueno, qué suerte que bueno, que con el tiempo pues yo conocí desde luego el espiritismo, ¿no? Pero sí, por aquella época pensaba que no podrías en realidad hacer nada para cambiar tu vida. El que no tenía miedo a la vida, pues qué suerte, y el que tenía miedo, como era mi caso, pues a buscar otras opciones que me permitieran seguir viviendo, cumpliendo, funcionando, ser madre, trabajadora, no sé qué, no sé cuántos, con miedo, pero funcionando. Conocemos las circunstancias de donde se produce el miedo profundo y real o irreal, en las guerras, en el maltrato doméstico, en la enfermedad mental, en el mundo del trabajo, en las adicciones, el cole, la familia, la pareja. En todos sitios y en todas circunstancias se puede producir miedo. Pero también otras personas en las mismas circunstancias no lo tienen. O sea que no es la circunstancia que es igual para todos, sino la que produce el miedo, quiero decir, sino como yo reacciono, como yo vivo, filtro la circunstancia, por muy terrible que ésta sea. En vez a mis creencias, ahora, y pese a que sé lo que sé y que sabemos los que sabemos, aunque uno, bueno, lo vamos a ver un poquito adelante, ¿no? Porque aunque nosotros tengamos un conocimiento, está claro que muchos de nosotros no estamos en una vibración espiritual adecuada todo el rato. Quiero decirte que hay veces que estamos en un nivel de conciencia alto y desde donde se puede vislumbrar realmente, pues en realidad lo que estudiamos aquí. Pero cuando estás en un nivel bajo, Dios mío, parece que se te ha olvidado absolutamente todo lo que para ti es fundamental e importante en tu vida, y sobre todo el conocimiento primario, ¿no?, que es que esta vida continúa todo el rato. No, a ver, el miedo hay que vivirlo, ¿no? No, yo sé que si me raptan, me secuestran, me violan, pues voy a tener un miedo que me muero, y además posiblemente voy a intentar matarme para evitar que... O sea, el miedo es libre, tenemos derecho a tenerlo, está claro, ¿vale? Hay situaciones reales que el miedo nos ayuda como emoción a sobrevivir, ¿no? Imaginaros lo que sería no poder reaccionar en ese sentido. Claro que tengo derecho a tener miedo. En mi vida, en esta vida y en mis vidas anteriores, he tenido muchísimo por lo que tener miedo, ¿no? Para mí, los mundos interiores son los que nos generan más sufrimiento. Creo que no hay fuera nada tan horrible como lo que puede haber dentro de uno. Y cuando está dentro de uno, imaginaros
el terror que sufrimos, puesto que no tiene nada que ver con lo de fuera, lo llevas aquí dentro. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué pasa? Uno puede torturarse con sus propios sentimientos y pensamientos, tener miedo a vivir y se mata, pensando que así acabará el terror que vive. Bueno, hemos llegado a un punto muy importante para mí. Por fin aparece el nombre de esta parte que quería tratar, que es el suicidio. Y para ello vamos a empezar con el mío. No estoy muerta, como veis, aunque hay muchas formas de suicidarse y de estar muerta en vida. Realmente creo que soy una persona que ha sido muy valiente, pero siendo la más valiente, como os decía, he sido la más miedosa. A mí no me da miedo morir, siempre decía eso, pero no es cierto. No me da miedo la muerte como estado, pero sí la vida. Me da miedo la acción de vivir y la acción de morir, no la muerte en sí. He comprendido que el mundo no está contra mí, eso es cierto, pero cuando eres joven, pues es otra historia, ¿no? Yo en aquella época pues no tenía tanto miedo, o ahora siendo grande, cuando os digo, cuando estoy en un nivel más elevado de conciencia, no tengo miedo, puedo contar las experiencias. El miedo para mí es algo falso que parece real. No sé cómo será para vosotros, supongo que cada uno de los que estamos aquí tenemos unas experiencias de miedo infinitamente distintas. Yo he vivido con miedo casi toda mi vida. No es cuestión de contar pues, las circunstancias de tristeza y pena. No recuerdo cuando comencé a tener miedo a vivir. Tuve una infancia muy bonita y una adolescencia muy difícil, llena de complejos. Quizá empecé a tener miedo a vivir cuando descubrí que había una sustancia como el alcohol que podía hacer mi vida más llevadera. Bien, ya lo he dicho. Ahí fue donde comenzó mi carrera alcohólica. Me fui de un novio que bebía leche a otro que bebía absenta, con 19 años. Me gustaba lo peligroso, lo divertido, lo emocionante, las risas con los amigos, las largas charlas de las que no me acuerdo nada. Pero bueno, y la gran banda de amistad que se creaba en aquellos años 80. Ya que tenía que vivir, pues quería divertirme y huir de la realidad tan dura de mi vida cotidiana. Mi vida cotidiana era mi gran miedo. Cada uno de los que estamos aquí somos iguales en composición física, ¿verdad? Pero con variantes, muchas, distintas, con muchos talentos, con muchos dones a desarrollar, en las distintas encarnaciones. Mi carrera alcohólica acabó a los 33 años, el día de mi cumpleaños de hace 25 años. Qué difícil vivir entonces separada de tus amigos, cada día recordando tu condición, cada día con la intención puesta en no beber para no agarrarme a la comodidad de que pase la vida entre el mayor de los sufrimientos, que en mi caso es el pensamiento de no me lo merezco, por ejemplo. Si para un alcohólico es una muestra definitiva de miedo a vivir el seguir bebiendo, para un alcohólico en abstinencia es un miedo diario a vivir, durante mucho tiempo, al menos para mí. Yo que no quería vivir y aunque no iba a hacer nada para matarme en seco, empecé pues a matarme a trocitos. Y eso es lo que hubiera ocurrido si hubiera seguido bebiendo. Así que, imaginaros, ¿no? Yo creo que esta conferencia es una conferencia para la solidaridad. Eso es lo que pido. O sea, que podamos entender los mundos interiores de las personas que hay a nuestro alrededor. Yo tapé la botella durante 19 años. Y en el 2012 volví a abrirla. Habían pasado 3 años de la marcha de mi hijo Nico, que como vosotros sabéis, algunos de vosotros, fue mi primer hijo y como muchos sabéis murió de cáncer con 24 años.
Pero a la semana de su marcha, pues pasé de nuevo también por un segundo cáncer de mi madre. Aunque yo lo negaba, sobrevivir a un hijo era un código que estaba en mi programación y que era mucho más importante que mi propia vida. En mi programación, y ahora lo sé y lo conozco, y menos mal que de alguna manera, porque lo he entendido y lo he podido liberar, había algo que me marcaba muchísimo, que era madre, sufrimiento. Ser madre, sufrir. También es verdad que es algo a gala que yo decía, para nada, lo tenía grabado a fuego. ¿Pero por qué? Porque mi madre, durante toda la vida, es lo único que me ha dicho, y ella tiene 6 hijos, ser madre es sufrir. Las madres están para sufrir. Y yo, mi mamá, por favor, no sé qué. Las madres están para sufrir. Bueno, pero que claro, también su madre y también su tal. También es verdad que en todas estas 4 generaciones hay situaciones de muertes físicas. ¿Vale? O sea, quiero decirte que a lo mejor lo que para mí es madre, maternidad, sufrimiento y vivido desde ahí, en este caso también hay muerte física, pero no tiene por qué ver. Es lo que hereda, lo que viene, lo que vives, y tú lo vives desde un lado, que no os digo para mí lo que fue. Yo decidí tener a mi hijo Nico, pero yo no lo busqué. Decidí tenerlo, yo no me explico, pues porque ahí arriba ya me estaban echando manos, aunque no conociera el espiritismo. Porque a esa edad, abogada, me había ido de casa, en un despacho que ganaba una pasta que no os podéis imaginar. Me quedo embarazada y yo no había buscado tener ese hijo. Pero no entiendo por qué, pero decidí, ¡la pa'lante! Y en el pa'lante, o sea, fue horroroso, porque claro, a mí el matrimonio me duró 2 minutos, porque yo me casé con un alcohólico. Y me separé a los 2 años. Pues llevándome el problema en realidad. Me separé, pero me llevé el problema. Pues eso, aunque me lo negaba, sobrevivir a un hijo era un código de mi programación que tenía que ver con la maternidad y sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros, por miedo que no sabes por qué tienes ese miedo, y por miedo, pues echamos mano de las drogas, del alcohol, del juego, de las compras compulsivas, del azúcar, del chocolate, del sexo? Por favor, que de la ira y la depresión. Echamos mano de emociones para sentirnos así, para producir la química que necesitamos, para sentirme una mierda. Fijaros qué fuerte lo que os estoy diciendo. Para producir la química que necesitamos, para sentirme una mierda, o para sentirme, yo qué sé, en el plan iracundo, pues tal. O sea, la adicción como tal, ya la Organización Mundial de la Salud dice la adicción a lo mejor no tiene que ver solo con sustancias, tiene que ver con comportamientos también. Y hay comportamientos adictivos tan absolutamente dañinos como puedan ser el uso de sustancias sin control, porque luego también, pues hombre, volvemos a lo mismo. No es cuestión de cantidad, no estamos hablando de cantidad, todo el mundo tiene relacionado que el tema va con una historia de cantidad, me da igual, sexo, drogas y rock and roll. No es la cantidad, es el por qué tú necesitas eso, el por qué tú puedes esconderte detrás de eso, el por qué quieres hacerlo. Y eso es muy importante de respetar y escuchar. ¿Qué le pasa a esa persona? Que no va a venir a contarme su pena, porque si viniera a contarme su pena seguramente no sería un posible suicida, porque ha empezado a buscar ayuda. Detrás de todas estas prácticas hay miedo, mucho miedo. Miedo a vivir en plenitud. Fijaros, somos nosotros los que nos autoboicoteamos. Voy a mencionar ahora el mundo espiritual. Fue en el 93, me lo preguntabas antes, ¿verdad? Bueno, en el 94, cuando conocí el espiritismo, en el 93 dejé de beber, en el 94, en diciembre, conocí el espiritismo, menos mal, 1 año y medio y tal, porque cualquiera se dedica al espiritismo y bebe. Dirían, anda, que... No, quiero decirte que efectivamente en el ejercicio de la mediunidad, como sabéis, es muy importante el no tomar ningún tipo de sustancias, porque entonces ya el hueco es, vamos, maravilloso.
Bueno, pues en el 95 conocí el espiritismo y entre otras muchísimas cosas aprendí cómo el miedo a vivir no era solamente mío, ni de solamente esta vida. Preguntas hay muchas. El infierno no está fuera, sino dentro de nuestras cabezas y corazón por los pensamientos negativos e inútiles que producimos. ¿Has mirado las noticias últimamente? El panorama que nos traen los médicos de comunicación nos habla y muestra un mundo en caos, desde las guerras a los accidentes, las catástrofes, la enfermedad, la muerte, las pérdidas de todo tipo. Y todo eso que ocurre, más lo que me imagino. ¿Sabéis que el cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la imaginación? ¿Quién lo sabía? Bueno, pero poquita gente entonces, creo. Pues levantar la mano. Bueno, es verdad. No, bueno, es que para mí es una de las cuestiones más importantes a la hora de trabajar en el desarrollo personal, ¿no? Cada vez, desde luego, pues la neurociencia nos va a ir explicando muchísimas cosas, pero es muy importante saber que el cerebro, o sea, mi cerebro no distingue lo que me imagino de lo que es real. De tal manera que, por eso, cuando echamos mano de un recuerdo, ¿verdad?, podemos traer todas las emociones que vivimos con ese recuerdo. Y cuando imaginamos una historia, podemos cargarla de todas las emociones que te puedas imaginar. Por ejemplo, el miedo. Y el cerebro, que no sabe si es verdad o no, lo vive como si fuera real y manda las órdenes necesarias para reaccionar a todo ese tipo de cosas. Qué fuerte, ¿no? O sea, que nuestro organismo soporta y somatiza en el cuerpo físico y en el cuerpo emocional todo esto. De repente estás en el centro del mundo y el mundo parece que es agresivo, muy agresivo. En España se suicidan, consiguen suicidarse 300 jóvenes, más de 300 jóvenes al año, en una franja de edad de menos de 30 años. Es la primera causa de muerte de esa franja. Eso en España. La baja autoestima, la tristeza. De los que lo intentan, 2 de cada 3 son chicos. Perdón, de los que lo consiguen, 2 de cada 3 son chicos. Y de los que lo intentan, 2 de cada 3 son chicas. Y lo que sí se sabe, porque hay estudios en ese sentido, es que el 70% de alguna manera lo han hablado con el médico o con algún familiar. Su intención, suicida. ¿Nos damos cuenta qué fuerte que casi un niño al día en España se suicida? ¿Yo? ¿Y los mayores? 4.000 españoles al año se suicidan. 11 diarios. De esos 11, 1 el niño. Pero otros 10 se suicidan y lo consiguen. 4.000. Pero vamos a ver, si es que estamos hablando de cáncer, de tal, de cual. En la franja de 1 a 30 años, fijaros que es más incidencia el suicidio que el cáncer o cualquier otra enfermedad. ¿Cuántos lo intentan? ¿Y cuántos se están suicidando poco a poco? Porque no se atreven a esto otro. ¿Cuántos? ¿Podemos empatizar con ellos? ¿Podemos empatizar con ellos? Y eso supone no juzgar, ni prejuzgar, sea lo que sea que estén haciendo. Vuelvo a lo mismo. Las adicciones, todas, con sustancia, sin sustancia, por comportamiento, es una enfermedad. ¿Te cojo y que porque tengas cáncer no te vuelvo a hablar?
No, ¿verdad? ¿Y si eres alcohólica? Ya hay más prejuicio. Ya. ¿Y en los dos casos, bebiendo y sin beber? A ver, que a cada uno, en todas las vidas hemos sido de todo, supongo. De acuerdo, quiero decirte, yo evidentemente, y por esto que os puedo contar, y después de 25 años de hacer miles de horas de terapia a los compañeros, a tal, a cual, a mí a estas alturas de la vida en la que no tengo que buscar trabajo ya, porque por la edad no me van a contratar, puedo decir lo que quiero decir, pero esto, en otro mundo laboral, a lo mejor... Y yo he estado trabajando toda mi vida, nadie sabía nada, ¿por qué tengo que ocultarlo? ¿Es miedo también? No podemos con el miedo, ¿qué nos pasa? ¿Qué es esa historia que aparece, se apodera de ti y que no tiene razón de ser? Porque una persona cuando está en depresión, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué no sale de la cama? ¿Por qué creéis que alguien puede estar metido y acaracolado en algún sitio? Aunque no nos lo reconozcamos, no pasa nada. La adicción secuestra las vías neuronales del cerebro. La ciencia pone en entredicho que se trata de una debilidad moral del individuo e investiga el bucle ansia, consumo compulsivo y abstinencia, en la que están atrapadas millones de personas. Yo dije que volví a beber en el 2012 y estuve 2 años y lo volví a dejar, y volví porque me salía de los narices hacerlo, porque quise. ¿De acuerdo? Hay libertad por encima de todo. Y dije, pues yo me quiero... Pues no destruir así, porque en realidad yo volví a empezar a beber para ser más dulce conmigo misma y tratarme mejor. No pasa nada, si yo sé que en vuestros mundos interiores todos tenemos absolutamente todas las potencialidades, cualidades, talentos, todo, si somos un ser divino, pero si eso lo sabemos. Y entonces cogemos, bajamos aquí, yo creo que con unos cuantos interruptores, yo si lo tuviera que explicar, era como con unos cuantos interruptores bajados de todo lo grandísimo que somos, ¿no? Y dice, bueno, pues ahora sin estos interruptores, ¡hala!, a buscarte la vida ahí abajo. Y entonces yo, que me lo había pedido todo, esto, porque yo voy a limpiar karma, todo lo del mundo y más, esto, llego aquí y me muero de miedo. En mi programación no estaba ser alcohólica, pero soy libre, ¿vale? Y entonces, en uso de mi libertad, eliges una cosa u otra. A ver, quiero decir que vamos a hablar de no ser culpables, pero sí responsables. Y de darse cuenta de lo que estás haciendo. Y yo lo que estaba haciendo era pues lo que quería siempre. Si es que a mí lo de esta vida... Si es que a mí me mola más la otra, que yo, ¿sabes? Seguro que me lo voy a pasar mejor. Tú fíjate. Bueno, lo dejé hace 3 años, os lo digo para si a alguien le interesa, y para que sea ejemplo un poco también, porque yo sé que hay muchísimas personas, que no en este caso, porque estamos en un centro espírita, y yo creo que de aquí la más chunga soy yo, todas las demás ya soy buenas, limpias y de todo. No, pero sí que habrá gente por fuera que le pueda venir bien, que puedes haber pasado por lo que hayas pasado en tu vida. Puedes, si quieres, cambiarlo. ¿Desde dónde? Desde hoy. Porque el pasado está, no vale de nada. Pensamientos inútiles, todo aquello. ¿Vale? Mi madre es una gran maestra, la que me ha enseñado más lo del miedo a vivir. No os lo podéis ni imaginar. Se ha pasado pues su vida sufriendo de lo que ocurre, de lo que no ocurre, de lo que puede ocurrir a ti, a tu familia, a tus amigos y al vecino enfrente. Agotador. Ella ha pasado 3 cánceres, claro, imagínate.
posiblemente de tanto sufrimiento. Y dice, a ver si me muero. Pues no te mueres, mamá, te quedas aquí y yo te necesito. Mi madre ha sido poseída por el personaje del sufridor, de la víctima. ¿Sabéis? Hacemos muchos personajes en nuestra vida y está bien. Pero lo que no podemos dejar es que un personaje tome posesión de nosotros. No. Tú no eres ese personaje. Pero ella no lo sabe, lo ha perdido. Ella es mayor, ella quizá no pueda cambiar, pero a lo mejor sí puedo cambiar yo, ¿me entiendes? A la hora de acompañarla y en vez de ser una, yo qué sé, pues una reaccionaria, pues entender mucho más el proceso de su propia vida. Ha pasado su vida sufriendo, pasara o no pasara. Ella dice, es mi forma de ser madre para siempre. Ella no le tiene miedo a la muerte, lo que le tiene miedo es a dejar a mi padre, que tiene cuerpos de Lewy, que es una especie de Parkinson y Alzheimer juntos, y a uno de mis hermanos, que es un enfermo mental, y a otro de mis hermanos que está muy gravemente enfermo. Pero a ella también le da, en la misma casi intensidad de miedo, el internet, el que mi hijo coma poco, el que vaya en coche, el que vaya andando, el que salga por la noche, el que salga por el día. Todo en plan superintensidad. Mi vida ha cambiado mucho a lo largo de los años y atrás quedaron esos miedos tremendos, profundos, pero vinieron otros. Y luego otros, y luego otros. Yo creo que no, si nos pasamos la vida precisamente venciendo todas las cosas que te hayas propuesto. Si en realidad pasar por la vida como si esto fuera un paseo de rosas es absurdo, porque estamos aquí en el planeta Tierra para vivir la experiencia de la encarnación que nos permite saber lo que es sufrir, dolor, tiri, lo que no tenemos la ocasión de experimentar en el otro lado, si previamente no lo hemos vivido en el cuerpo. Poder acompañar en el miedo sin tomar pesar, que es un término precioso de Brahma Kumaris, sin tomar pesar, poder estar contigo y acompañarte en tu proceso, pero no coger tu dolor ni tu sufrimiento y echármelo a la espalda y llevarlo como mochila, pues es algo importante que tenemos que saber. Sufrir es opcional. Estamos en un centro espírita, entonces ya sabéis que aquí estamos los que estamos encarnados y un montón de compañeros espirituales, ¿no? Sabemos que ellos se acercan a nosotros por sintonía. Y por sintonía, imaginaros el miedo a la puerta que abre. Hasta tal punto pueden influir los obsesores que, aprovechándose del miedo a vivir, pueden empujarte a suicidarte, obsesarte, subyugarte. De eso hablaremos otro día. Y ahora, bueno, muy rapidito, aunque sea por encima, la segunda parte. Miedo a la muerte. Yo, como os he dicho, no tengo miedo a la muerte. Yo lo que tengo miedo es al paseo hasta ella. Pero a mí ya una vez muerto y eso, todo eso no me da miedo. Hablamos de la muerte solo cuando ha habido pérdida, normalmente, y unimos este hecho indefectiblemente al dolor desagradable y desgarrador que supone la separación de una persona. Pues yo os puedo decir, ¿no? Para mí, bueno. Nos olvidamos de pensar en la muerte como la oportunidad de dejar el traje estropeado, o no, para aquellos que se van antes por las razones y mapas personales. Estamos un poco cansados, aparte de los que, a ver, excepto quizá los espíritus sufrientes que todavía no conozcan de su situación, pero digamos que los que conocen su situación te dicen que están fenomenal allí, que están encantados allí,
Y entonces la verdad es que yo me digo, joder, ¿y qué mejor puedo desear que mi hijo esté fenomenal allí? ¿No? O irme a la época de Cristóbal Colón y el que se marchara un hijo a América era como si se fuera también para toda la vida, ¿no? Ay, Dios mío. A mí me da más miedo vivir que morir. Y ha llegado un gran maestro a mi vida para enseñarme sobre esto, que es mi hijo Dani, que con 17 años y los principios y valores que defiende, que me dice que es capaz de morir por sus ideas, pues digo, bueno, yo creo que esto es inspirador, ¿no? La evolución del ser humano está asegurada, ¿no? Hace solo 4 años que prometí amar mi vida. De hecho, que tengo 58. Igual solamente es el último año en el que ya veo que haya posibilidades de que yo pueda decir amo mi vida. Bueno, voy a terminar con unas palabras de Crayon, que no sé si lo conocéis, a través del medium Lee Carroll. Habla de integridad, honestidad y de ser evolucionario. Chulo, ¿eh? En vez de evolucionar, que ya sabemos que hacemos, ser evolucionario. Dice, integridad y honestidad están incrementándose. ¿Estás separado de Dios? No. Eso es lo que te hacen creer para tener miedo. ¿Por qué tendrías que tener un Dios que te castigara? No, eso no existe. Eso es un cuento de manejo, de control. Dios no te llevaría nunca a ningún sitio a sufrir. Es que eso es absurdo. Pero nosotros sí hemos necesitado que nos explicaran la historia así. Y sí hemos necesitado que nos castigaran y nos premiaran. Y a base de eso, claro, evolucionar. Desde civilizaciones tremendas, ¿no? Dios no actúa como un humano. Y la compasión llegará a toda la humanidad. Esto no es revolucionario, esto es evolucionario. Tú no practicas en la calle la compasión. Tú eres compasión porque tú puedes ser un digno ejemplo del nuevo hombre. De eso se trata. Para empezar tendremos que habituarnos a algo que así nos sale mucho, ¿no? Que es el no juzgar. No juzgar. Hoy le explicaba yo a mi hijo, ya con esto acabo, a Dani, estábamos hablando y tal, y entonces me dice, pero entonces mamá, ¿tú por qué dejaste de ser abogado? Yo ejercí de abogado 8 años. Y dije, pues hijo, yo dejé de ser abogado por lo mismo que tú ayer estuviste en la manifestación por Lucrecia, que creo que fue la primera inmigrante que murió hace 25 años, o tú. Yo dejé de ser abogado porque yo veía que servir a la ley no era servir a la justicia. Y que yo vivía el ser abogado como que estaba viviendo de las miserias de los demás. A ver, esto os lo cuento porque imaginaros qué error. Era lo que yo vivía, lo que yo pensaba y era para mí. Pero ¿quién soy yo para decir que un abogado vive de las miserias de los demás? Pero era desde ahí, desde donde hacía esta historia. Vale, cada uno puede hacer lo que quiera, no pasa nada. Tenemos todas las posibilidades, todos los talentos, pero os pido, por favor, no juzguéis. Y cuando veáis a alguien, ver un alma. Un alma. Si fuéramos capaces de hacer eso de verdad, no haría falta nada más. Nos trataríamos de una manera tan distinta. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, pues... Yo solo quería completar una cosa en relación con el suicidio. En la última conferencia de Gilberto Pereira Franco, que le ha dado en Madrid, decía que hasta 2025 va a estar el cáncer y el Alzheimer como enfermedad, pero a partir de ese año la muerte va a ser por depresión y por suicidio, mayormente. Y es muy interesante la conferencia, demostrar que el alma es inmortal y dice muchas cosas bastante interesantes. Gracias. Sí. Bien.
nunca se puede decir lo que hacen las personas y por qué lo hacen, lógicamente, pero muchas veces traemos los drenajes de vidas anteriores, como decía Joana de Ángeles. Ya traemos ese desequilibrio que nos induce a beber, que nos induce al miedo. Y a lo mejor de pequeñas tenemos mucho miedo porque de alguna manera en nuestra memoria, que en ese momento no funciona de vidas anteriores, pues sabes que te van a pasar cosas, por ejemplo la muerte de tu hijo, pero conscientemente no lo notas. Entonces tienes ese miedo desde pequeña. Totalmente. Y aparte de eso, pues también puede ser la vida que estás llevando en este momento, que no quieres vivirla tal como está, y entonces te vas a la bebida, te vas a tener miedos, etcétera, etcétera. Pero que hay muchas maneras, porque es como un abanico de colores, muchas maneras de tener miedo, muchas maneras de tener ese desequilibrio. Pues yo creo que tantas como los 7.000 millones que estamos encarnados, o sea, totalmente, total. Yo solo quería comentar que tú has dicho que has sido alcohólica porque has querido. No, en la segunda parte, hay que decirte, yo volví a beber, ¿vale? No, es una enfermedad, no es una cuestión de... Yo decidí volver a beber sabiendo todo lo que suponía, tal y cual, no sé qué, no sé cuál, porque me dio la gana. A ver, claro. La Organización Mundial de la Salud es una enfermedad. Claro que es una enfermedad, absolutamente. Sí. Esto. No es porque quiere. No, toda adicción, todavía no lo han contemplado muchas y están en el tema, a lo mejor por ejemplo el comportamiento de videojuegos y demás, es otra de las adicciones que se está contemplando de una manera muy cercana, en el sentido de que es que hay muchos muertos, que es que no salen de su casa enganchados a los videojuegos, es que hay muchos chavalines que sus padres han tenido que dar autorización, a chavalines, estoy hablando de Japón, países... de los padres han tenido que dar autorización para que vengan por la noche a su casa, cojan a sus hijos menores y se los lleven encerrados para que no estén con los videojuegos, y los chavales se escapan y entonces les encuentran ¿dónde? Pues en el primer, ¿cómo se llama? El cibercafé que hay. Porque, bueno, yo viví con parientes, familiares y tal en Brasil, con muchísima gente alcohólica, y que tú sabes que é genes, ¿no? Y es hereditario. ¿Qué? Hereditario era genes. ¿Un gen? ¿Qué es eso? Genes. Entonces, ahí yo aprendí mucho ahí. Da igual, hereditario, a ver, no. Yo tengo que interrumpirte ahí. No hay nada hereditario, todo está latente. Mi hermano es esquizofrénico y no es hereditario, es latente. Podríamos haber sido, pues yo qué sé, de los 6 hermanos, pues a lo mejor cualquiera. Pero me da igual, o sea, quiero decirte, yo todas las familias, todas las historias... No, vamos a olvidarnos de lo hereditario. A veces es necesario, porque como sabéis, el espermatozoide, me entiendo, o el óvulo mejor, atrae al espermatozoide adecuado para que uno tenga el cuerpo físico que necesita y todas las otras tendencias que necesita. Pero no es hereditario porque por esa razón tendrían que ser todos los hijos. No. Bueno, perdona. El tema era, solo para decirte que ahí en Brasil hay un hospital que se llama Bezerra de Menezes, y que este hospital, el alcohólico que se trata allí, trata con psicólogo, con el medium, con los espíritas y con el médico psiquiatra. Bueno, claro. Entonces el tema, lo que yo solo quería te comentar era eso que yo viví, lo pasé, me explicaron muchísimo, viví mucho tiempo con familiares así, y lo entendí, y lo mejor es entender en vez de juzgar, lo que tú acababas de decir. Y entonces este hospital, por las 3 cosas que hacen juntos, es la única manera que se puede volver a ser una persona, volver a su estado normal, y no querer más la bebida por no querer, por las 3 cosas, por ser espírita, por tratar con una psicóloga y por tratar con un psiquiatra. Era mi experiencia para que tú supieras. Claro, sí, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero no es lo que ocurre. La ayuda mediúnica, fíjate, en Brasil, en España sería muy difícil, pero estaría muy bien el tratarlo desde ahí. Yo creo que se debería hacer. Porque yo entiendo que tú tienes conocidos o compañeros en tus grupos de terapia, donde has asistido durante tantos años,
gente que habrá logrado salir sin ayuda mediúnica. Por supuesto, claro, por eso sí. Que lo ideal es tratamiento sí, místico, claro. ¿no? Pero es lo ideal, sí. pero que es verdad que aquí en España... España, nada, y evidentemente se sale y está y tal. Tampoco puedes hablar mucho de ello. Quiero decirte, oye, estamos en un centro espírita, imaginaros, o sea, de hecho se puede hablar de este tema porque se puede hablar de lo importante que es hablar del otro lado y hasta qué punto se influye y qué es lo que ocurre y qué es la historia. Hay un libro de Ramatisla de Fisiología del Alma que explica alucinantemente bien cómo los seres del otro lado pues utilizan pues, los cuerpos de los que beben, fuman o todo, ¿de acuerdo? Porque es la manera de poder ellos tener las experiencias que necesitan seguir teniendo, porque entre otras cosas lo que ocurre es que tú te coges, te mueres y te vas en el estado de conciencia en ese y en ese apareces en el otro lado, con lo cual imaginaros que vamos, que tienen los mismos deseos y dices tú, pero ¿cómo es posible que tengan ganas de fumar si no tienen cuerpo? Da igual, ellos creen que sí, pues ya está. Al final lo que estamos viendo es que lo importante es lo que creamos. Qué fuerza tiene el pensamiento. Y yo no te veo con miedo, te veo con mucho coraje bueno, de hacer esta... Pero porque... porque... Pero ya lo he dicho, digo, ahora ya no tengo miedo, pero... Me he pasado. Y además también toda la vida disimulando porque todo el mundo esperaba de que yo me comportara como la fuerte y yo he tenido que serlo. Pero nadie de verdad, ni hijo, ni padre, mi madre, tal, la fuerte. Cogiste el personaje de la fuerza. Claro. Y también reconocer de alguna manera que la valentía no es la ausencia de miedo. Precisamente los valientes quizás son los que más miedo tienen. Claro. Es el ser capaz de enfrentar esos miedos de una manera consciente y lanzándose a pesar de todas las dificultades. Vamos, yo quiero felicitarte también por eso y por tu superación. Vale, pero podía haberme quedado en el intento, que ha sido muy larga la noche. ¿Vale? O sea, que y no hay nunca nada que decir. Por eso digo, por favor, entender. Y aún así, y aunque veáis lo más tremendo que uno pueda ver en un momento dado en el mundo como reacción, es decir, ¿qué hay detrás de esa persona para que haga eso? Porque es lo que pueda haber, pues yo qué sé, es que ¿quién somos para juzgar? Hay gente que se le muere un hijo y no sale, yo pensé que no iba a salir, pero en cambio ahora estoy contenta, pero hay otra gente que no le entrará a la cabeza ni saldrá nunca. Dime. ¿Has encontrado el espiritismo antes o después del alcoholismo? Después, o sea, yo dejé de beber en el 93 y entonces en el 94, en diciembre del 94 es cuando yo accedo al espiritismo, porque te vuelvo a decir lo mismo, yo, o sea, no puedes ser sí espírita, pero no puedes, yo qué sé, hacer mediunidad, no, porque entonces yo qué sé, yo creo que de mí, siempre que estás dudosa además en estas cosas, pues pensaría, me lo estoy inventando, no, eso... ¿Y te ha entonces... A mí el espiritismo, claro, o sea, para mí el espiritismo hizo que llegara la lógica a mi vida. Claro, yo es que hasta entonces, quiero decirte que, no lo sé, yo he sido religiosa, practiqué tal, luego me enfadé con Dios, luego no sé cómo, pero cuando llegó al espiritismo es el que me dio lógica y sentido a toda esta absurdez que era para mí el mundo, que es, entre otras cosas, lo que me hizo llegar a beber. Yo no podía entender un mundo donde hubiera gente que viviera distinta. Que unos pudieran para comer y otros no. Que unos estuvieran en casa y otros no. Es que no te puedes ni imaginar. Es que para mí era una agresión la que yo sentía de la vida. Que no os podéis ni imaginar. Trabajar no sé cuantísimas horas por el rollo de las comidas. O sea, todo. Yo puedo imaginar porque mi padre también era alcohólico. Bueno, pero no tiene nada que ver. No, bueno, no tiene nada que ver. No, hay que ver, porque cuando tú naces y creces con un alcohólico en casa, tú sabes. Pero es muy distinto, porque quiero decirte, luego las experiencias son muy distintas. La enfermedad es la misma, pero las experiencias de las familias son muy distintas. Yo, por ejemplo, nunca monté el número. ¿Me explico? Yo vivía sola. Yo tenía que trabajar tal cual, yo tenía que ser perfecta todo el día. Era cuando me iba, y ya había dejado a mi niño durmiendo, no sé qué, no sé cuánto, como encima estaba separada, yo decía, vale, son las 11, es mi momento. Y entonces me tomaba 5 cervezas, para desmayarme, que era lo que quería, para el día siguiente tenerme que ir otra vez a trabajar. ¿Sabes? O sea que... Me acuerdo que me parece igual. Igual, pues nada, pues ya me lo presentarás. Te puedo decir algo bueno, ¿no? Bueno, si es bueno... En España, sí. Que bueno, le veo una persona, busqué solución para esta persona, que tampoco no tenía papeles y quería dejar el alcohol. La Comunidad de Madrid está muy bien preparada
no tiene esta clase que tú has dado a nosotros. Pero te digo que en función de psicólogo, psiquiatra y servicios sociales, ellos tienen todos los centros que son CAD, que son de la Seguridad Social, mismo que la persona no tenga papeles, y atienden toda esta gente de drogodependencia y de alcohol muy bien. Es solo la persona querer. Tú mismo Pero escucha, querer. pero drogodependencia, alcohol, sexo, compras, azúcar, chocolate, tirí. Es que hay sustancias que nos parecen más horribles que otras. Pero el infierno interior de la persona del azúcar, no os podéis ni imaginar. Puede ser mucho más sufrimiento, ¿me entiendes? Que otro. Sí, pero No monta número ni te molesta a ti como familiar. Que esa es la diferencia cuando la cuestión. Es que nos parece muy bien que las adicciones, mientras no me toquen a mí, oye, pues que cada uno se... no hace daño. Claro, pero no, pero hoy estamos hablando, o esta es una conferencia para solidaridad, no estamos hablando de alcoholismo, de tal, de cual, estamos hablando del miedo, eso es lo que pretendo. Yo lo que quiero decir es, por favor, hay mucha gente que tiene mucho miedo, que a ti te puede parecer que no tienes razón para tenerlo porque están las circunstancias. Ah, perdón. Bueno, ya se me ha ido, Se me ha ido. El miedo, las circunstancias y demás. Venga, termina. ¿Que se me ha ido? Sí. Dime. Ya, bueno, venga, vale. A ver, bueno, está muy claro que has hablado del miedo, de diferentes tipos de miedo. Pero una cosa que quería añadir y aportar muy cortita, cuando verdaderamente tenemos las ideas, metámonos todo entre comillas, del suicidio, de verdad que es que deberíamos de ver las consecuencias que acarrea, ya no físicamente a los familiares, además, sino espiritualmente lo que eso acarrea. Se nos quitarían las ganas. De todas formas, cuando allí nos preparan para reencarnar, los que hemos, digo hemos porque sabéis lo que hayamos hecho todos, nos aleccionan de mucho tiempo nuestros seres queridos, nuestros días y las consecuencias. Y quedamos bien advertidos de, aunque tenemos el olvido, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo te quería preguntar, mejor dicho, ¿qué remedio o qué terapia o de qué forma hay para, digamos, descargarse ese miedo o curarse del miedo? Sé que hay muchos tipos de miedo. A ver, ¿qué hay? ¿Qué terapia? Sabemos que nos ayuda muchas. Muchísimo, porque por sí solo no salimos de ello, ¿eh? Ninguno. Y en este caso, perdona que me dirija a ti, ni tú, ni yo, ni ninguno. Tenemos unas ayudas grandísimas, porque como sabemos, cuando cogemos un vicio, no somos capaces de salir solos. Yo es que la palabra vicio no la tengo en mi vocabulario. Bueno, costumbre, lo que como decís es más fino. Bueno, no, es que es muy distinto. Es que en un vicio lleva la connotación de que es algo que tú haces porque tú quieres. Y que se te han escapado las manos y de repente te has encontrado algo que te ha superado. Y no es así. Ya. Bueno. No, es que no es así. Vale. Entonces, ¿qué terapia crees que se puede aplicar o qué forma? A ver, yo creo que hay muchas maneras. Una de ellas. Porque a mí me parece que el paso más difícil, en cualquier caso, es decidir dejar de tener miedo. A mí me parece que eso es lo más difícil, ¿sabes? Porque tenerlo te puede compensar mucho. Cuando hablamos de la víctima, que a nadie le apetece estar sufriendo, pero es que si es lo que conoces, si es lo único que conoces. Mi madre era pobrecita, te aseguro que ella lo pasa fatal. ¿Tú crees que si pudiera no lo cambiaría? Lo pasa fatal. Pero yo sé que ella no va a cambiar, ni piensa, ni se me ocurre, porque para ella esa energía es más conocida que la energía de felicidad. Es que muérete, ¿me entiendes? Y se encuentra más a gusto en esa que en la de felicidad, que incluso a lo mejor le empieza a dar el susto de que madre mía, que dure o que esto se va a acabar. Entonces para mí lo más difícil es tomar la decisión. Para mí fue muy difícil tomar la decisión en su momento, mucho. Fue muy difícil, porque yo he estado enfadada toda la vida de ver por qué me tenía yo que no poder ejercer, ¿me explico? Que llevo 20 años perdiéndome de fiestas, de mis amigos, a los cuales no puedo relacionarme con ellos porque yo no puedo ir a los sitios. Un punto muy difícil también, aparte de ese, que sería la segunda parte, es
para mí, el darme cuenta y hacer consciente que tengo miedo y a qué tengo miedo, porque hasta que no partimos de eso no podemos luego intentar hacer el cambio ese del que tú hablabas. Pienso que el miedo es una emoción primitiva, ancestral, que tenemos arraigada en nuestra amígdala, que es una estructura del cerebro muy concreta, que tiene una capacidad de absorber acontecimientos y aprendizajes brutal, que es súper sensible y al mínimo estímulo consciente o inconsciente se va a activar. Con lo cual, la mejor terapia, yo creo, aparte de las ayudas que podamos recibir y demás, es hacer consciente de a qué tenemos ese miedo y empezar a desarrollar las estructuras del cerebro que son capaces de ir aplacando y dando sentido a la irrealidad, como ha dicho ella, de ese miedo, que no tiene por qué. Entonces, es un proceso muy lento, pero de mucha autoconsciencia. Sí, y luego también, desde mi punto de vista, empezar a trabajar con los pensamientos, puesto que nosotros somos los creadores de esos pensamientos. Entonces, pensamientos que tengan que ver con el pasado y con el futuro, que nos hacen sufrir, son pensamientos inútiles. Inútiles. Imagínate, entonces, eso es lo primero. A ver, yo que estoy produciendo con mi pensamiento el miedo, ¿vale? ¿Qué hay en este pensamiento de inútil? Ah, es que resulta que era de que cuando, yo qué sé, como una vez te pasó en el autobús, te sacaron una navaja, pues entonces ya, a ver, pero porque una vez te sacaron una navaja, pues mira, si ya te ha tocado, toca a uno cada 7 millones, a ti ya no te vuelve a tocar hasta dentro de 3 vidas. Entenderme, lo cojo desde esta ironía para que no se haya tan... A lo que es ilógico, porque el cerebro en automático funciona. Porque no es que sea ilógico, es que es inútil. Es que hasta que no llegue el futuro no sabes lo que va a pasar. Muy bien, Ángela. Bueno. Bueno, es que quiero hacerle una alabanza porque pienso que es una persona muy valiente, porque superar la prueba de la muerte de un hijo es la más difícil de todas. Sí. Para mí. Bueno, yo no he superado nada, vivo con ello. Bueno, lo que Y tampoco... Sí, pero ahora es verdad, han pasado ya, ha hecho 8 años y ahora, ¿sabes? Puedo vivir con ello, llevarlo con alegría y tal y cual. Y bueno, Nico para acá y para allá, y Nico nos vamos de conferencia, ya verás, tirirí. O sea, ¿sabes? Ahora puedo, pero yo que he estado haciendo mucha terapia con mamás en duelo y... es que es muy fuerte todas las historias que hay. Por eso te digo que yo ya no soy capaz, de verdad, y ahora estoy en la vida solamente que intentando, que es lo único que pretendo, o sea... llevarme bien con las personas y atenderlas en los que les pueda ayudar a eso. Ahora ya sí, o sea, es que no me queda ningún argumento, ¿entiendes? De estar en esta vida si no es para eso. ¿Se te han quitado todos los miedos? Bueno, yo estoy acostumbrada a que los miedos se quitan y vuelven. Yo por si acaso no lo digo, porque cada vez que digo, luego me veo otra vez de que no sé qué, ¿no? Y entonces ahí, claro, por eso me gusta tanto lo que es la neurociencia, porque me da tanta explicación para eso, para los miedos, para los hábitos y para lo que tú quieras. Es que es apasionante. O sea, ¿cuánto tenemos? 1 trillón de... bueno, es apasionante. O sea que cada ¿cómo se llama? Cada neurona pueda tener 10.000 conexiones distintas. Tú imagínate. Y luego o sea, es que es apasionante. Y todo eso, o sea, que somos química. Si es que somos química. Pero química modificable. Totalmente, porque nuestros pensamientos, precisamente lo que están haciendo es modificar continuamente nuestra química. Y entonces nuestros neurotransmisores, las hormonas, las historias, las no sé qué. O sea, vamos a ser conscientes de eso, que es que a lo mejor yo lo que voy es y le pego un grito a mi hijo porque ha llegado tarde. Y no tiene nada que ver, si es que lo que necesito es que yo, que soy una iracunda, a ver, perdóname, pero por lo menos cada 10 días déjame que chille. Pero yo no. Entenderme lo que... Es que funcionamos así. No puede ser... De todas maneras, Ángela, no es igual pasar por ello que contar por ello. A ver, es que yo creo que uno tiene, desde luego, como mucho más presencia, no sé, en fin, yo quiero decirte que si mis experiencias, que han sido desgraciadísimas y que ya han sido, que por lo menos sirvan para algo, para ayudar a otros a lo mejor a pasar por el camino, ¿sabes? Esa es la única historia. Pues vamos a... Bueno. Terminar, por más que nada por la hora, a dar un fuertísimo aplauso.